Señores, para nosotros es de mucho placer el lograr una conversación con alguien que hace días le pedimos al doctor Hanna que la lograra. La logró y no fue posible tenerlo el miércoles porque el viaje era imposible de coordinar, pero hoy tenemos nuestro invitado y tenemos al doctor Hanna. Yo quiero presentárselo a ustedes una parte. La parte que nos toca como dominicanos que vivimos esta generación. Y el doctor Hanna le dirá que esa misma persona es un dominicano que es un orgullo en el ejercicio de la medicina en el sur de Estados Unidos. De manera que nosotros queremos decirle que desde los años 50, todas las fiestas terminaban donde payamos. Un sándwich, un jugo, donde Payán, barra Payán. Juan Payán fue una marca país de nosotros los capitaleños. Una marca capital, ¿verdad, Carlos? Mire, yo... Y resulta que todo el que terminaba en una fiesta, terminaba en Payán. Mire, mi papá tocaba en el Mona Lisa. Y terminaba donde Payán. Sí, y después para la casa, y a la hora que él llegara, ahí me despertaba yo, sí, porque venía de donde Payán. Sí, pero también nosotros el otro día fuimos, encontramos dos jóvenes desayunando a las 8 que venían del Petit Chateau y terminaron ahí. Porque no tiene puertas. No, eso es una cosa increíble. Yo recuerdo que un grupo de amigos fuimos detenidos a las 10 de la noche y queríamos decirle a alguien, era cuando Trujillo, que estábamos detenidos y pasamos por Barra Payán, conduciendo el carro un agente del CIN. En la puerta estaba Leo Matos Berrido y Luis Heredia Bonetti. Y los saludamos para que nos vea que estábamos ahí. Bueno, ellos nos saludaron como si estuviéramos desfilando. Y después, y era preso que ustedes estaban. Sí. Señores, Barra Payán es una parte de la historia de la capital. Y él tuvo sus hijos. Falleció hace relativamente poco y eso se mantiene. Se ocupó de sus hijos. Juancho él en llave de nosotros, que cuando teníamos elecciones nos mandaba unos sándwiches siempre, y uno de ellos decidió irse por la medicina. El doctor Hanna nos va a decir quién es el señor Juan José Frías. Déjame recordarte que en el 58, 59 y hasta 60, con $1 tú tenías acceso a un sándwich, un jugo completo con el bigote Sí. y la propina del mozo. Sí. Ahora esa misma combinación te cuesta entre 700 y $1,000. Pero el pueblo sigue fiel al sándwich de la barra. Quiero decir una cosita antes del currículum, y es que creo que en un tiempo lo que tú te bebías de jugos naturales, él parece Juan Frías, que es Juan Payán, porque es Juan Frías Payán, pues creo que lo producía en fincas propias. Así es que este es otro elemento que él producía desde la mata a la botella. Uno compraba galones de jugo de toronja o de jugo. Vamos, dime quién es el hijo. Juan José Frías, Cheche. Cheche es casi el eje alrededor del cual se mueve la dominicanidad en el estado de la Florida. Bien preparado, entrenado, como viste, desde patología, medicina nuclear, medicina interna, medicina crítica. Y la medicina crítica es aquella medicina que toma al paciente que viene del 911, lo pone en emergencia, resuelve el problema de emergencia, lo traslada a diferentes departamentos y le da el seguimiento del enfermo críticamente enfermo. Cheche, como se le dice, es para mí un privilegio y un orgullo porque fue también estudiante mío en la UNFO. Como muchos de los muchachos que están en la Florida, estuvieron en la UNFO y en INTEC. Yo daba clases en esas dos universidades y realmente nos hacen quedar muy bien. La imagen del médico dominicano en Estados Unidos, más en Florida que en Nueva York, pero también en Nueva York hay muy buenos recursos, nos hace a la comunidad dominicana
sentirse muy, muy halagado. Bien, doctor Frías, que suena raro, pero doctor Frías, usted vivió el proceso del cambio. Cuando el doctor Hanna sale ya entrenado en el 73 de Estados Unidos, ya con un training completo en Cleveland Clinic, usted entra a Danbury, donde él comenzó en el 60, con el mismo Nilo Herrera. En ese proceso de cambio de todo, de la seguridad social, del mismo paciente y sobre todo del médico especialista, que surge un médico interno que hace medicina interna y se queda, entonces elige qué va a hacer, si va a ser nefrólogo, neumólogo, cardiólogo. Pero usted que dio otro salto más, de más dilatorio, que fue estar más tiempo entrenándose. Es decir, mientras ellos pasaron posiblemente 10 años, usted tuvo posiblemente 15 años entrenándose y ganando poco para saber mucho. Hoy día, lo que es medicina de emergencia y lo que es medicina de cuidado intensivo, ¿es lo mismo? No realmente, pero hay una ligación muy grande, porque el médico de emergencia actualmente, por la gran cantidad de pacientes que usan la emergencia por falta de recursos, no tienen dinero para pagar seguros cuantiosos. O entonces, la severidad de la... Correcto, y van a las emergencias a buscar el cuidado. Entonces llenan las emergencias y nosotros la mayoría de las veces tenemos que proveerle la parte de cuidado intensivo. ¿Y hasta dónde ese médico sigue ese paciente? Esa es mi gran pregunta. Es decir, te llegó un caso de emergencia, llaman al emergencista, mire, ese paciente está en shock. Y entonces se va a decir, bueno, cirugía o internado o dolor de pecho. Es decir, el triaje de ese paciente, ¿es usted que lo hace? ¿Es ustedes que lo hacen? Sí, sí. Y todo depende de la severidad del paciente, y no solamente eso, de la capacidad de cuidado intensivo que tiene ese paciente. Por ejemplo, un infarto. Ya modernamente los infartos vienen etiquetados. ¿Y van a cateterismo directamente? Sí, depende. Por ejemplo, si es un hospital terciario o un hospital que no es terciario. ¿De cuánto nivel? Sí, llega un paciente con un infarto al miocardio, tú lo identificas, tienes un tiempo que te dan desde que se le hace el electro hasta que llega al hospital a hacer el cateterismo, y eso te lo miden. Sí, doctor. El doctor, puedo hablar por él, porque creo que en esa pequeña, en esto solo pensamos ahí igual, y es en que el médico que tiene su especialidad a nosotros nos representa mucha admiración, porque tienen que saber mucho de todo y saber mucho rápido, pero también es un gran técnico. A veces el doctor Hanna dice, una enfermera es la gran asistente, pero ahí ustedes son la enfermera también. Sí. Ese tiempo que ustedes tienen, ¿es bien pagado por las aseguradoras? Actualmente sí. O sea, la medicina de emergencia se paga muy bien, pero como todas las cosas que pasan en los Estados Unidos, ya hay compañías privadas controlando la medicina de emergencia, y entonces los pagos han disminuido cuantiosamente. Pero es una medicina muy aguda, en el que hay mucho estrés, mucho riesgo, muchas demandas, y hay que realmente exponerse a todo. Doctor, después de esos años 60 del doctor, 60 es 70 años casi de ejercicio médico, y usted ya tiene 25, 30 en la especialidad. La pregunta es un poquito difícil, porque cuando te llega un paciente que ya tú sabes el pronóstico, no, ese sale de ahí, tú le hacemos esto, aquello, o ya ese paciente no hay nada que hacer, hay que seguir haciendo. Sí, y lo más importante es la decisión de quién entra y quién sale, porque si te equivocas y sacas antes de tiempo y mueres, tu culpa.
Repíteme un poquito. Por ejemplo, llega un paciente con diarrea Sí. y tú dices, bueno, de acuerdo a los criterios, a las guías, esta es una diarrea que se puede mandar para la casa. Y se le hace lo mínimo a ese paciente y resulta que ese paciente terminó teniendo un potasio bajo y no se lo mediste y el paciente le baja el potasio y muere en la casa. Entonces, por tú no hacerle al paciente lo que requería. Pero por el contrario, hay pacientes que uno lo trabaja mucho y la compañía te dice, pero ¿por qué tú le hiciste a este paciente una tomografía cuando no la ameritaba, de acuerdo a los criterios que ellos, las guías que te establecen? O sea, hay que estar en el medio. Sí, pero casos específicos que hemos tratado aquí. Por ejemplo, el doctor y yo hemos hablado de que una vez lo fui a visitar a Danbury en el 62. Y me dice, ¿tú ves ese que está ahí? Ese señor me está reclamando que a esa niña la picó una abeja. Y yo le dije que ya se puede ir y me dijo que ¿por qué? Porque él leyó que una picada de una abeja mató a un niño. Y era que ya tenía las horas suficientes que el doctor ya sabía que no iba a haber reacción. Sí. Pero el ciudadano americano sabe que una picada de una abeja mata. Igual que a él le pasó con una persona muy importante que chequeó, hacía frío y no le quitó las medias. Y la esposa le dijo, doctor, ¿y lo de las medias? Y los pies. Y los pies, perdón. Un frostbite. No tenía que creer en la Doctor, seca de- ¿quién llama al emergencista a emergencia? ¿Él hace su servicio o es de llamada? No, hace su servicio. O sea, hace servicio, depende de los hospitales. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajé, mis servicios eran de 12 horas. Explícale lo que es un hospitalista. Bueno, hay los internistas actualmente que inmediatamente, o sea, funcionan como hospitalistas. O sea, la función de ellos es, tan pronto te dan un tiempo para admitir al paciente. No puede pasar de 3 horas. Entonces, si pasa ese tiempo, te cargan y te miden la efectividad de tu trabajo en la emergencia. Pero entonces, tú inmediatamente sabes que el paciente se va a admitir, diabético, que tiene ketoacidosis diabética. Es un paciente que tiene que admitirse. Inmediatamente llama al hospitalista y ese es el que dirige hacia dónde va el paciente y cómo tú lo has tratado y las cosas mínimas o máximas que hay que hacerle al paciente. Ese es un médico que elige trabajar en el hospital como médico. Ya no es residente. Ya tiene médico con sus facultades y su exequatur. Pero en vez de tener un consultorio privado, o a veces tiene además un consultorio privado, le da 8 horas de trabajo a ese hospital. ¿Depende del hospital o depende de las exigencias de cada país de la habilitación? Por ejemplo, un emergencista, se supone que un hospital grande tiene 7 emergencistas, 8 que hacen servicio un día a la semana, 24 horas. Pero hay lo que se llama el hospital que no es de la ciudad de Nueva York, sino que es de una ciudad que no hay un intensivista y lo que tienen son quizás médicos internistas que hacen emergencia o quizás un médico familiar, pero ya como médico familiar que hace emergencia algún día a la semana, o lo que nosotros hacemos, que tenemos un médico general recién graduado con exequatur, pero sin ninguna especialidad. Esta escala, ¿cómo debe hacerse en cada país? Lo que pasa es que eso ha cambiado mucho en los Estados Unidos. Ya la emergencia es una especialidad. Y para entrar a trabajar en emergencia, ya hay sitios que te exigen que tú tienes que tener los boards de emergencia. ¿Y si Ahora no bien, hay, y si no hay el bueno. médico en esa localidad? Bueno, o sea, acuérdate, ya eso está controlado por compañía. Y hay lo que se llaman los locus tenens. Los locus tenens. Cubrir el tiempo. Sí. Cubrir el tiempo no hábil de un médico. Yo me voy de vacaciones, 20 días, entonces contratan un médico. Y que viaja juegue. ese médico. Sí, Claro. le pagan a ese médico hotel, le pagan comida, transportación y ese médico le ofrece ese servicio a esa compañía que lo contrata a más alto
el costo es mucho más alto. Usted ha hablado de compañía 2 veces. Sí. ¿Compañía de seguros o la compañía dueña del hospital? Es que ya la medicina está controlada por compañías que pueden ser compañías de seguro, pero pueden ser compañías solamente de hospital, administradora por ejemplo, de emergencia. Hay 3 compañías base en los Estados Unidos que controlan todos los médicos ¿Y de esas emergencia. compañías nunca son de médicos? No, son compañías que están hasta en la bolsa de valores. Quiere decir que ya el médico es un empleado de estas empresas. Sí. Qué bonito. Sí. Y eso pasa no solamente con eso, pasa con los intensivistas, pasa con los hospitalistas. Por ejemplo, el Baptist, que es en la ciudad de Miami, acaba de comprar hace 2 años a todos los cardiólogos privados que trabajan para la compañía Baptist. Doctor, la especialidad suya es muy proclive a la demanda. La demanda implica tener un buen seguro, mucho riesgo y que muchas veces usted prefiera después, caramba, me voy para Santo Domingo, voy a poner una barra en la George Washington. No le da gana a veces con esas amenazas de la compañía de seguro. Realmente sí. Hay otra cosa que tú no has mencionado. Las demandas dependen mucho de la actitud del médico y de la relación con el paciente y la familia. Es algo que tú tienes que aprender a manejar. No solamente el paciente, los familiares que están ahí. Cómo tú lo mantienes informado, cómo tú lo mantienes ejecutando lo que tiene que hacer y tomando Sí, las doctor, medidas. ese es el principio, pero porque usted ya tiene el respeto de muchas generaciones, pero aquí tenemos 10 colegas que son abogados ya, Claro. 10 médicos que son abogados, acechando errores De su o propio- creando problemas con un francotirador para tumbar médicos. Allá existe. Sí. Por eso los Y médicos y los caros. abogados no son Y muy Nosotros amigos. tenemos un anuncio de una gente que tiene un negocio, de unos abogados que lo obtiene y le dice, si te cae en la acera, mira, te resolvemos el problema. Sí. Pero es un ¿Se negocio. sienten amenazados ustedes? Sí, realmente que sí. Y muchas veces se hacen pruebas innecesarias por Para cubrir. cobertura, para cubrirte de la demanda. Por ejemplo, un paciente que se cayó, y yo le venía explicando al doctor Hanna, hay criterios para trauma de cabeza en cuándo hacer una tomografía. Pero muchas veces hay médicos que temen, tienen las guías para no hacerla, pero dicen, ¿y si me mete una demanda? Yo tengo la idea de que el emergencista es un médico que no tiene en su mano más de 1 o 2 horas a un paciente, como mucho, hasta que lo refiera. Realmente, ese referimiento, ¿el hospital es que lo determina o ustedes tienen una lista de a quién llamar? Bueno, el hospital tiene cobertura en cada departamento, cardiología. El hospital tiene médicos que cubren cardiología y que atienden a la llamada. Llama al departamento entonces. Sí. Y el departamento manda al que le toca. Sí, correcto. Es decir, ahí correcto. no hay corretaje de que mándamelo a mí. No. Y además, si es un médico, si yo lo refiero a su médico privado, ese médico privado generalmente tiene el cardiólogo que él lo va a referir. Doctor, dime. No, con respecto a, yo quisiera saber cómo resuelve usted el problema del paciente que llega sin un récord. O sea, ¿cómo ustedes se las ingenian para atender a una persona de la cual no hay ninguna información de padecimiento, condiciones previas, comorbilidad y mantenerlo vivo, que llegue una emergencia? Mira, acuérdate que ya en los Estados Unidos todo está computarizado. Por ejemplo, hay una compañía en la cual ahora yo estoy cubriendo, que es una compañía que tiene 50,000 pacientes de Medicare, de viejitos. Esa compañía tiene todos sus pacientes computarizados. Cuando el paciente se decide mandarlo de esa compañía al hospital, viene con todo el récord médico. Carlos, Doctor, el en manejo la todos los tarjeta, días. en la tarjeta de seguro tuyo tiene un chip. Y el chip dice, nació tal fecha, es alérgico a tal cosa, lo operaron de Doctor, en vesícula. un lenguaje Tiene sencillo toda la que información. lo entienda. Hay que poner eso. ¿Qué diferencia hay entre Medicare y Medicaid?
Mira, Medicare es el servicio prestado a la gente que pasan de los 65 años y que han han cumplido con los requerimientos para Medicare y generalmente que trabajen más de 10 años y cumplan con el trabajo de más de 10 años y paguen los impuestos. Y paguen los impuestos. Sí, ya están retirados. Se supone que uno pero Medicare también puede ser aplicado a gente que tengan, o sea, problemas psiquiátricos, esquizofrenia, enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas que no hayan cumplido los 65 años. Ya. Generalmente el Medicaid es para gente que no tenga recursos. Entonces hay gente que reúne las dos cosas. Los que no califican ni tienen seguro. No tienen seguro, son gente que ganan menos. Eso lo da el Estado. Claro. Sí. Solamente el Estado. Lo hace el Estado y el gobierno federal. Si ganan el mínimo que debe ganar es menos de $7,000 al año. Mire, el doctor Hanna puede sacarle más provecho a una conversación que nosotros los que llenamos son expectativas. Pero antes de eso, cualquier persona que esté en territorio norteamericano, que no tenga ninguna protección o la tenga, pero que se enferme, ¿a qué tiene derecho? A todo. A todo. Y hasta dónde? Le voy a narrar la experiencia que También yo... tiene derecho a la cuenta. Perdón, doctor. No, pero mira, te voy a narrar, William. Por ejemplo, mi hermana, mi tercera hermana, ¿no? Fue a visitar a mi otra hermana que se había casado y le dio una pancreatitis. Y resulta que ella tiene un problema de triglicéridos. Los triglicéridos se le elevaron a 10,000, le dio una pancreatitis y la cuenta de eso fueron $250,000. Dólares en esa época. La tuvieron en intensivo, le hicieron hasta lavado peritoneal. Pero me falta un pedacito. ¿La recibieron en un hospital? Por supuesto. No le exigieron ningún depósito. En absoluto nada. Siga, pero no solamente eso, Julito, es que en los Estados Unidos, a diferencia de aquí, porque he oído varias cosas al respecto, tú entras a una emergencia y nadie te exige, tienen que darte servicio de emergencia obligatorio. No te preguntan nada. No pueden sacarte porque eres penalizado, es una demanda. El no asistirte a una emergencia. Y todo el sistema hospitalario está dentro del mismo sistema. Correcto. Es decir, que no hay del gobierno y del Correcto, seguridad social. Privado o hospitales públicos, lo que sea. Tienen que hacerlo. ¿Cómo resolvió la cuenta la muchacha? Nada, no pagó. Mira, pero en Estados Unidos hay una ley que se llama Hills-Burton, que los hospitales someten las cuentas de personas como esta y no pierden su dinero, sino que le dan una deducción de impuestos sobre la renta. Lo que quiere decir que el gobierno federal asume esa cuenta finalmente. Mira, es deducible a impuestos sobre ingresos. Mira, y es tan... Porque el hospital paga impuestos allá. Sí, mira, impuestos sobre beneficios. Y es tan cierto que la cadena de hospitales de Baptist tienen ahora alrededor de 10 hospitales. Y el hospital en el que yo trabajaba se consideraba el hospital de los indigentes, porque ellos tenían que perder al año mandatorio $50 millones. O del inmigrante, tú sabes, que no tenía seguro, aunque no fuera indigente, pero no tenía seguro. Y iba al hospital, la gente pobre, y no pagaba. Entonces, ¿por qué era eso? Porque Baptist tenía en caja chica $3 billones. Y para reducir sus impuestos, tenían que perder de una manera mandatoria, tenían que perder en ese hospital. El Jackson perdió en el 18 $250 millones en indocumentados solamente. Bien, doctor Fría, el doctor Eduardo Ruedán fue el de la visión, no se le ha reconocido nunca, de hacer una clínica, comprar una clínica, hacer una compañía de una ARS y además que sea de médicos solamente. Ese componente nadie lo había incluido, quizá Fernández Martínez una vez, pero sin incluir la clínica. La pregunta es, allá no existe esa modalidad de que los médicos sean propietarios de un consorcio médico. Lo que pasa es que ya
el médico se queja. Acuérdate, el médico americano tiene una mentalidad diferente al criollo. El médico americano ahora lo que quiere es trabajar el tiempo mínimo. La nueva generación trabaja el tiempo mínimo a pago. ¿Me entiendes? El médico que llegó en la época de William, en la época mía, quería tener práctica privada para ganar dinero. Pero desgraciadamente las corporaciones lo arropan ahora. Y si yo quisiera, estamos hablando de ficción, decir, doctor Hanna o doctor Frías, nosotros tenemos un centro médico en la capital dominicana y queremos contratar los servicios suyos de emergencista e intensivista. ¿Cuánto usted recibe al año? Usted dice, bueno, yo me gano $500,000 al año. Por el doctor Hanna, yo me gano $100,000, el equivalente a $100,000 al año. Digo, muy bien. La compañía de médicos, de la empresa, puede comprar su práctica y decir, mira, yo te voy a dar eso y tú me das a cambio. Eso no existe. Existe la compra de una práctica. O sea, una exclusividad. Sí. No, exclusividad no. Por ejemplo, el doctor Frías trabaja en el centro médico de la UCE y le dan $500,000 y él se compromete a trabajar tantos días a la semana y ver tantos pacientes. Sí. Pero miren, tanto así que se puede, doctor. Sí, hay cadenas de eso ya. Hay cadenas de eso. Los cardiólogos, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Baptist. Todos los cardiólogos que estaban en práctica privada, todos. Entonces admitían al hospital y Baptist le dijo a ellos, ¿cuánto tú ganas? Suponte, $1 millón. Yo te lo voy a pagar por 2 años, ese millón. Exacto. Y la práctica es mía a partir de ahora. Si tú no accedes a esto, tú no tienes privilegio en el hospital. O los hospitalistas no te van a referir pacientes de cardiología a ti. Sí, pero yo puedo, por ejemplo, lo que yo le dije a Manuel Estrella. Digo, pero vamos a hacer una cosa. No se contrate un médico, no se le compra al doctor Hanna su medicina, su reumatología. Vamos a contratar un grupo de internistas que nos venda su práctica en grupo, es decir, 10 millones, y esos 10 millones ellos se los reparten, pero siempre hay uno que está trabajando. Eso se usa ya también, la corporación de médicos. No de esa forma. Los anestesiólogos, por ejemplo. Ya depende de corporaciones. No se puede. Aquí ¿Por qué hay médicos que hacen corporaciones ellos solos? Porque el médico es muy... no hay el concepto de las uniones médicas, de los grupos que se unen a trabajar juntos. Es más individualista y es más proteccionista de sí mismo. El doctor Hanna pegó un letrero ahí que dice, la salud no tiene precio, es lo más preciado, pero tiene un costo. ¿Realmente eso es así allá? Es así. Un alto costo, un muy alto costo. Sí. Usted dijo una cosa. Una visita de emergencia. Que usted abunde. Que el médico cada día quiere trabajar menos, ganar más y programar y tener más tiempo para él. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hay especialidades dentro de los Estados Unidos que son especialidades que todos los médicos americanos, graduados americanos, acuérdate, la división es el médico graduado en el extranjero y el médico graduado allí. Entonces esas son especialidades que solamente son asequibles a ellos. Por ejemplo, dermatología. Es una especialidad que deja mucho dinero y se trabaja poco y no tiene emergencia. Oftalmología. ¿De quiénes son? De los graduados americanos. ¿Y la oftalmología también? De los graduados americanos. ¿Pero y quién es que hace esa discriminación? Las universidades. Además del tiempo en el espacio. Tú puedes tener una residencia de dermatología en 3 estados. Y para tú optar por esa residencia, tú puedes ser que tengas que esperar 4 o 5 años. Y aquello que le pasó a un colega mío que tuvo que fajarse a pelear con los judíos de un hospital, porque los judíos siempre estaban arriba de él. Bueno, ellos son, mira, yo le comentaba a alguien que nosotros estamos teniendo problemas. Ahora nuestros estudiantes graduados en este país tienen muchos problemas para entrar a programas de enseñanza en los Estados Unidos. Porque esos programas son controlados por 2 clases. El hindú y el pakistaní, que se entrena
en Inglaterra y vienen de su país. Porque vienen con el idioma. Con el idioma y con la preparación. Con la academia. Entonces te sacan 99% en el examen. Además de eso, tienen a la mayoría que se han dedicado a la educación y ellos mismos son los que aceptan o no aceptan. Y tenemos las universidades. Que ellos la tienen controlada ya. En todo. ¿Y el otro sector cuál es? El otro sector son las universidades del Caribe, que son Ross, St. George, que son judíos, que le pagan a los hospitales en los Estados Unidos para que sus estudiantes roten por todos los hospitales. Entonces, cuando viene el criollo de INTEC, de la UNFO, y va allí, dice, no, pero fulano ya rotó por los Estados Unidos. Y cuando yo voy al matching, a lo que se hace cada marzo, con mis aplicaciones, te dicen, no, pero fulano no solamente tiene buena nota, sino que rotó. Entonces, de ende, nosotros tenemos muchos problemas. Cuando yo me gradué en la UNFO, nosotros íbamos a Puerto Rico y a Danbury y teníamos más posibilidad después de pasar los exámenes. Ya no hay rotación. Creo que hacerse americano en alguna forma ayuda. Ayuda, porque... Doctor, otra cosa, ¿cómo se ha solucionado el problema o del médico o de las corporaciones de médicos o de las famosas compañías dueñas de hospitales con la compañía de seguro, que a veces esas son las que determinan por qué usted hizo una resonancia si no era necesaria? ¿Por qué decide una compañía y no el médico? No, porque ellos son los que controlan al médico. Por ejemplo, un ejemplo clásico, a ti te miden, no solamente con bonificación, sino la calidad de tu trabajo. Tú eres un individuo... Ellos miden parámetros. ¿Cómo? Miden parámetros. Sí, pero lo miden por teléfono. Aquí hay un paciente que pide una autorización para una resonancia. No. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo clásico. Viene un paciente con un trauma del tobillo. Hay unos criterios para hacer radiografía que lo establecieron los canadienses por ver quién estaba positivo y quién estaba negativo. Entonces ellos... En la radiografía. Son los criterios de Ottawa. Y son 3 criterios mayores. ¿Me entiendes? Si tú haces una radiografía y no reúne esos criterios, en primer lugar ya te lo están indicando cuando la pides. Y entonces, si no están ahí, tú tienes que decirle, la voy a hacer por esto y por esto. Entonces ellos te van midiendo. El doctor Hassin ordenó 100 placas, todas negativas, y ninguna reunieron los criterios de Ottawa. Penalizado. La administración te dice, te quiero mucho, Julito, tú eres un buen médico, pero tus pacientes se complican mucho. Doctor, ¿y cómo se cuidan del reporte que siempre dice algo, pero cuando van y hacen la auditoría encuentran que hay mucho negativo? Es decir, el reporte siempre, es más, dicen, ningún radiólogo debe decir sin evidencia. Debe poner siempre algo. Sí. ¿Qué pasa cuando se confirma que hay demasiada frecuencia de ese reporte? La parte de radiología. Sí. Mira. En imágenes. La parte de radiología siempre se acompaña con la parte clínica. O sea, a mí me pueden reportar que yo vi calcificaciones en tal cosa. Y yo digo, ¿pero qué significa esto? Yo no voy a hacer más nada con esto. Y no lo hago. Ahora, hay partes que el radiólogo, por ejemplo, tuvo un paciente que tiene un trauma de la rodilla y la radiografía salió negativa y el paciente te vuelve y tú le diste de alta, le mandaste el tratamiento, le pones un yeso parcial y entonces el paciente dice, doctor, pero realmente a mí me duele, yo no puedo caminar. Entonces ya ahí es la indicación, ya ahí es la parte en que tú dices, óyeme, clínicamente, este paciente, la radiografía puede estar negativa, vamos a hacerle una resonancia. ¿Y cómo maneja el emergencista esto? Es decir, indica la imagen en emergencia, hámele una placa, y el radiólogo no ve el paciente, sino que ve por su computadora, ve el resultado y hace el reporte. ¿Hasta dónde eso es aceptado por la compañía?
No, Oye, a veces el radiólogo no está ni siquiera en Estados Unidos. eso es lo que No, le iba a lo decir. sé. Está en la India. En la India o en una zona franca. Sí, lo que pasa es que siempre hay que darle una parte de historia clínica al radiólogo. Ah. Siempre tiene que escribir algo. Va a hacer una radiografía de X, entonces tú le documentas algo. Mira, tiene tal y tal cosa y eso lo ayuda. Un radiólogo en una reunión en Denver dijo, yo no soy fotógrafo, yo soy médico, mándeme la historia clínica, porque tú mandabas una radiografía sin saber, sin decirle qué Doctor, buscar. mire, y es verdad que los médicos ven más que los radiólogos a veces. A veces, depende de tu preparación. Es lo mismo que en todo, en electro, depende de tu preparación. Es más interpretativo, o sea, es decir, no es solamente llevarse de lo que ve, sino de la pista que le puede dar, es decir, Tiene la interpretar ventaja la el imagen. médico de que tiene el paciente, lo vio, lo tocó, lo examinó y sabe lo que está buscando. Doctor. El radiólogo puede ser la víctima de... El doctor Hanna acaba de hacer una anécdota sin querer. Uno de los primeros directores del Gautier era un radiólogo. Cuando usted nació, era el doctor Sobá. Y Petán mandaba muchos pacientes a Sobá y le decía, mándasela al fotógrafo. Ay, Dios Así mío. era que le Qué decía al Sobá. fotógrafo. El fotógrafo. Qué insulto. Porque el hombre decía, yo no soy fotógrafo, yo soy médico. Médico, así mismo. Doctor, en el lapso en que el doctor Hanna fue médico y paciente, que ustedes coincidieron en Danbury y después coincidieron con él como paciente. Doctor, ¿qué usted cree que él nos puede enseñar como práctica para que los médicos tomemos esas experiencias de Cheche? Mira, hay muchas técnicas modernas desarrolladas a través de la inteligencia artificial y otras cosas que el médico de hoy o el médico que nos graduamos hace 50 años no conocemos. Y son recursos diagnósticos y terapéuticos que se hacen en la emergencia, en el cuidado intensivo, en el tránsito del paciente, en una ambulancia, que son elementos que el médico de medicina crítica maneja de una manera totalmente diferente que lo que nosotros usamos hoy. Antes aquí nosotros te daban un infarto y te ponían en cuidado intensivo y te ponían un anticoagulante. Hoy te llevan al cateterismo para destaparte la coronaria. Cuando tú vienes ya a cuidado intensivo, ya tu coronaria que estaba tapada se destapó y ya tú tienes una mejor oportunidad, más chance, no solamente de sobrevivir el infarto, sino de hacer una vida normal. Doctor, Mira, yo te voy a hacer una anécdota bien interesante de lo que pasa en medicina y lo que es por ejemplo, yo estuve en una boda en Punta Cana, no voy a mencionar nombres de hospitales, y mi hija me llamó porque el abuelo del que se iba a casar hizo un episodio de síncope. Yo le di resucitación cardíaca y con la compresión lanzó un pedazo de piña. Lo recuperamos, lo llevé al hospital de emergencia que hay en Punta Cana. Y por supuesto, quien estaba allí es un médico pasante y eso, contratado por ese hospital. Cuando le hicieron el electro, tenía un bloqueo de rama izquierda. Entonces, en los tiempos de antes, bloqueo de rama izquierda era igual a infarto. Yo tuve la oportunidad de que el médico cardiólogo, que era el cardiólogo personal, me mandó el electro y era el mismo bloqueo. Entonces, ya eso es la medicina dinámica de lo que pasa en emergencia y cómo tú puedes manejar pacientes. Además de que, como todo, hay que saber que modernamente hay muchas fuentes de tú obtener información, de tú manejar pacientes. No solamente desde el punto de vista de radiología y de cardiología, sino un frente amplio. ¿Me entiendes? bien. Antes un tipo venía con una trombosis cerebral. Tiene 72 años, fumador, lo traen. Bueno, ya tiene una hemiplegia izquierda. Y ahora hay una unidad de stroke en casi cada hospital que maneja solamente ese tipo de pacientes. Sí. Además de la de rehabilitación después. Sí. No, antes, Evitan, mucho antes. evitan. Momento. Entrar. Por ejemplo, lo mismo que en infarto. Tiempo es músculo, tiempo es cerebro. En los Estados Unidos, en la emergencia, yo tengo un periodo para transferir a ese paciente,
o tratarlo si estoy en un hospital Anticoagular, terciario. lo que sea. O sea, hay, por ejemplo, lo que se llama los scores. Tú le haces un examen físico con el neurólogo en la casa con una pantalla. Lo estamos examinando los dos juntos. Y él va a decidir cuándo, lo primero primordial, hay que hacer una tomografía del cerebro. Si eso está negativo, si él califica para lo que se llama TPA, que es un anticoagulante, o si califica para trombectomía, tiene que tener un score de, por ejemplo, número 1 no puede pasar de 3.5 horas, y el score para darle el TPA es un score que tiene que reunir esa condición. Eso es tromboplastina. Sí. Sí, la tromboplastina. Sí. Entonces, si el paciente tiene un score mucho más alto, lo llevan a hacerle trombectomía y eso salva. Doctor, y el paciente que le llega a emergencia con dolor de pecho, le hace el electro, le hace la tomografía, la eco, no hay nada, y el hombre te sigue diciendo me duele. Eso es angina inestable. Si tú tienes... y esa unidad de dolor de pecho existe en todas las pero emergencias. por supuesto, ¿Qué en tiempo todas. usted lo deja ahí? Lo deja, por ejemplo, tú le haces las 2 enzimas cardíacas y los 2 electros, y el paciente tiene dolor en el pecho constante. Ese paciente hay que, por definición, angina inestable, hay que transferirlo para hacer el cateterismo. Lo mismo que el infarto se divide en infarto transmural y no transmural. Entonces, ese paciente, dependiendo de ciertos criterios X también, tiene que ser transferido para cateterismo. Y el asunto de la rama derecha o izquierda de la coronaria, ¿para usted es definitivo? No realmente, ya no. O sea... No hay una que es más importante. Bueno, la izquierda, sí, la izquierda, porque cubre más el miocardio ventrículo. izquierdo, correcto. Doctor, en el caso del regreso al país, ya me cansé. Es cansarse, la familia presiona, los cuartos ya son suficientes, me fuñe mucho la demanda. ¿Qué es lo que te hace venir a poner tu barra payán otra vez? El terruño, los amigos, El isleño el tiene que isleño, el volver. país, el amigo, la ¿Cuál familia. es la suma que te determina regreso? No, es que no hay suma. Yo tenía uno que tenía que tener 1 millón. Y si No, es que no hay suma. Es más, ese canal que une al médico dominicano, al isleño, con el todos país. en su mayoría son así, ¿verdad? Sí. No es la Y enfermera americana que te casaste. nada. No es así, porque ya yo lo he hecho 5 veces. Entonces ya no es la enfermera americana. Y los médicos se casan con la enfermera. Como que a principios era el deporte. Sí. Porque es que ellas se encargan, los extranjeros. Sí. Muchachos, como los peloteros. Sí. Esa Y uno- No, porque mira, Y uno llega un poco lobo de aquí. un médico de 22 años, graduado ya, y no muy feo, es un candidato con el que las madres de las enfermeras sueñan. Sí, pero los abusos no eran de ella contra los médicos. Nosotros teníamos un moreno compañero que gozó mucho allá. No se sabe quién aprovechó a quién. Porque eso es como... ¿Sabes que los mejores scouts de béisbol son las muchachas, verdad? Sí. Ya saben hasta dónde va a llegar. Te va a llegar lejos. Sí, pero me dicen que las enfermeras no necesariamente siempre tienen el aspecto de Kate Beckinsale, la de la película de Pearl Harbor, ni de esas cosas que no son como actrices de Hollywood. Sí, pero los médicos criollos que van acompañados por esposas criollas, las esposas tienen que hacer un galdeo Galdearlo, individual, galdear. cancha a cancha, Sí. porque es la rubia, los ojos Sí, sí. azules. Ok, mire, ¿Le queda espérese. mucho, doctor Fría, en Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Usted piensa que le queda mucho? Yo creo que un par de añitos más y después... 2 o 3 años, ¿verdad? Sí, más o Diga. menos. Sí, mire, estábamos hablando de... Eso me dijo él hace 6 años. Doctor, estábamos hablando Se de... tira 10 años. No, fácil. no. Doctor, estábamos hablando de la enfermera y yo quiero pasar a otro plano en ese mismo renglón, porque aquí hay una exportación de enfermeras graduadas. Entonces, ¿cuál es? Pero no hasta Estados Unidos, sino hacia Europa, creo que principalmente. Y en algunos casos para enfermedades y cuidados específicos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace diferente a la enfermera criolla de la americana? Mira, déjame decirte, yo hablaba... Esa persona generalmente no es enfermera, ella es cuidadora de viejitos.
hace un curso. mira, Pero hay una universidad que gradúa y se van de una vez. Mira, ese es el punto débil de la salud de República Dominicana. ¿Cuál? La Enfermería. enfermería. Yo le hablaba a William que hay un dominicano que es el encargado, uno de los encargados del departamento de enfermería en la ciudad de Miami. Inclusive le hice mención al cónsul nuestro, a Jacobo Fernández, de que hay que implementar, hay que aprovecharse de eso para educar a enfermería. Las enfermeras americanas son fuera de serie, o sea, son A muy veces bien se preparadas. pasan, doctor. Son 4 Bueno, años. es un auxiliar médico. 4 años Eh, de enfermería, sí, 4 a veces años está en excelente. universidades. Sí, Déjame pero preguntarle otra cosa, doctor. Cuando vino la primera camada de Danbury, que regresó aquí, algunos se quedaron, otros regresaron. Fuimos a visitar algunos profesores y cuando fuimos a ver a Nicolás Pichardo, que saludó a uno de sus alumnos, dijo, ya por fin me puedo enfermar, le dijo. Realmente allá hay médico de médico y eso se acabó allá. El médico es un paciente cualquiera. es un paciente cualquiera. Ya no es un médico, ¿de qué? Básicamente un paciente cualquiera. O todos son médicos de médicos. Sí. Porque depende más de la relación familiar y social para tú Sí, determinar. pero había condiciones, por ejemplo, tú sabes, todavía aparecen 2 o 3 locos por ahí, que no le cobran ni a los hijos, ni a la mujer, ni a los Pero papás. eso, Pero eso se acabó. Eso es el criollo. El No, criollo la todavía. seguridad social eliminó eso. ¿Qué? La seguridad social lo eliminó. Doctor, yo conozco médicos y estoy hablando con uno que ni con seguridad social le cobra. No, de esta vaina, esa tarjeta, yo no vayan a Pero ya no eso, lo es, cobro. eso era son características sociales, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que la misma. Yo fui a un neurocirujano una vez, tenía un dolor en la espalda. Y él era amigo mío. Y me dijo: yo tengo que cobrarte porque ya yo trabajo para la corporación. Y si no te cobro, la corporación me va a decir: ¿por qué no le cobraste? Ya no soy yo, es la corporación. Ah, bueno, si hay quien Sí. paga, no hay por qué. Sí. Y todo el mundo tiene cobertura en lo que hacen medicina allá. Sí. Bueno, Obamacare inclusive te multan si tú no tienes un seguro médico. Fuera de las inversiones que puede hacer un médico de lo que se ahorra, ¿se puede ser rico ejerciendo la medicina en Estados Unidos? Por supuesto que sí. ¿A qué nivel? A un nivel alto. ¿Por qué una diferencia entre el que se puede hacer muy rico y el que le va mal? Porque todo depende de cómo tú te manejes. ¿Maneje o el conocimiento? Es más, es una Porque a lo mejor es un combinación. científico que no tiene habilidad. Hay gente que se dedican a educar. Por ejemplo, la educador educación no consigue, no gana dinero. no paga. La gente que está en los hospitales enseñando, el pago es mínimo. Pero hay gente que utilizan a la medicina como un negocio y ganan dinero. Y puede decir un médico, yo no veo seguro, el que me venga aquí a ver tiene que pagarme tanto. Es No difícil, existe eso. es difícil. Es difícil. Hay un hospital en Miami que abrió sin recibir seguro ni Medicare y se fue a la quiebra. Ajá. Sí, Claro. es muy difícil. Muy Mira, difícil. hoy ingreso anual de menos de $50,000. Tú perteneces a la zona vulnerable. De 50 a 100,000 es de los bajos ingresos. $100,000 anuales te estoy hablando, ¿eh? Bajos ingresos. O sea, ahora que van a emitir cheques de compensación, están trazando una línea. Todo el que reportó ingresos de más de $100,000 es posible que no reciba compensación. Y un médico que se va a un pueblo pequeño, que es medicina familiar, medicina familiar rural, puede tener $250,000 de ingresos al año. Pero Difícil. por supuesto que sí. Así. Sí, sí. Ese sí. pueblo crea incentivos para que ese médico Vaya. realmente... Ah, ya. Sí. Doctor Fría, usted ve desde allá que está el balcón, pero conoce aquí el tigueraje y el barrio, al médico y en lo que estamos nosotros. Acaba de decir una de las fallas de aquí. ¿Cuáles son las cosas más preocupantes comparando las dos medicinas? Mira, una de las cosas que a mí como criollo y haciendo práctica en los Estados Unidos, para todos nosotros, y ya lo he hablado en diferentes ocasiones. Número uno, la parte
que hay en República Dominicana del paciente politraumatizado. O sea, un paciente está en un accidente de carro, pierde sangre, tiene que ir a una institución privada a comprar sangre. Aquí no hay banco de sangre para suplirle lo que ese paciente necesita. Y eso, aquí yo me imagino que la mortalidad por eso es alta, porque tiene que esperar. Usted me está diciendo que hay algunas áreas de la medicina que no deben de comercializarse, que Yo sangre creo, debe haber un sitio donde para- todo el mundo para lleve y todo todo el el mundo mundo, busque. para todo el mundo. ¿Cuáles son esas áreas? Que hay casi una socialización de una pequeña área. En primer lugar, banco de sangre. En segundo lugar, los pacientes, eso lo tiene que resolver el ministro gobierno. de Salud, el gobierno. Gente que tienen emergencia, emergencia X, ¿no? Y cuando van a un hospital, a una clínica privada, a una institución privada, pero hay que tener ojo, porque todo el mundo va a tender a ir a clínica privada a hacer emergencia, y los costos, si tú no pagas, ¿quién te va a Sí, pagar? pero yo encontré un cuello de botella hace 2 o 3 días de un grupo de médicos y empresarios que están haciendo un nuevo negocio, que es comprar emergencias en las determinadas clínicas. Te dicen, por ejemplo, yo Mira quiero... un banco de sangre que acaba de entrar. Ahí aquí. viene un hematólogo. Pero comprar emergencia en las diferentes, clínicas, tú tienes que tener gente que sepan de emergencia, ¿me entiendes? Porque si tú vas a comprar emergencia, esa emergencia te puede salir un boomerang. Sí, pero ¿hasta dónde puede ir? Vamos a suponer que Gómez Patiño me venda su emergencia. Yo tengo una compañía que compro 10 emergencias de 10 clínicas. Ok, el paciente va a entrar a la clínica, ya dejó de ser de mi compañía. Una vez que tú lo internas, Sí, ya internet. ya, si tú Sí. contrataste Y emergencia, vienen 2 cuentas diferentes. Claro. Por supuesto que sí. Sí. Vienen 2 cuentas Sí. aquí diferentes. hay Por quienes supuesto que contratan sí. cuidado intensivo. Una famosa clínica en la Abraham Lincoln tiene su cuidado intensivo contratado por un La grupo. frontera es que yo quiero, doctor. Sí. Llegó Pero- el paciente politraumatizado. Vino la emergencia, le hizo su placa, qué sé yo qué. Todo eso es parte de la emergencia. Eso es parte de la Pues emergencia. el electro, el eco, el qué sé Todo, yo qué. Ahora, sí. ya decidí que va para cirugía. Lo Eso es solté. parte de la ¿Quién buscó clínica. el médico? Lo que Cheche te dice, ¿Quién buscó el médico? Mira, en la primer lugar. emergencia misma. Sí, correcto. La emergencia busca Sí. el médico que está de ¿La llamar. emergencia o la clínica? La emergencia. La emergencia. Ah, la compañía de emergencia. Sí. Ah, pues eso es un Sí. monopolio. Sí, sí. Pero tiene mira, un cautivo. aquí hay Pero- gente que tiene cuidado intensivo contratado por 10 millones de pesos al año. Solamente el intensivo. Sí, solamente. Sí. Pero son Pero- responsables de todo lo que pasa en el intensivo. ¿eh? Correcto. De enfermería, de asistentes, de ayudantes, de médicos, de procedimientos, de equipamiento. Pero para tú hacer, por ejemplo, eso que tú me dices, de hacer compañía de emergencia, tú tienes que tener un personal muy capacitado. Sí, y muy especializado. Enfermería, médico de emergencia, técnico de rayo X, ahí, técnico de tomografía, ahí. Entonces hay que hacer, es una gama de cosas. Sí, pero hay la pregunta. ¿El laboratorio es de la clínica o es No, el laboratorio del hospital, no es de la emergencia? No. ¿Y las imágenes? del hospital. Ah, bueno. Correcto, bueno. el Pero personal. Julio, tú puedes contratar lo que tú quieras. Sí. Tú quieres contratar laboratorio. Entonces tú pagas una cantidad fija todos los meses y promedian el laboratorio. No, o sea, doctor, usted sabe lo que yo te pregunto. que él te está- lo que él Esa te está- compañía de emergencia Mira, lo que él puede te- ser Julio. que tenga un dueño. lo que él te planteó inicialmente, su preocupación de cuidado intensivo, es que tiene un tipo que tiene una fractura del fémur, ya van al ortopedista, pero él está sangrando del vaso que se le rompió. ¿Y dónde está la sangre? ¿ah? Del vaso que se tienes- le rompió. Y el ortopedista no puede asumir el caso porque él no es médico de politraumatizado. O la cabeza. Pero mira algo un poco preocupante. Te voy a hablar de 3 cosas rápido preocupantes. Por ejemplo, mi cuñada murió en una clínica, sin mencionar nombre, de este hospital, Aquí o allá. aquí. Se le hizo una vesícula, un cirujano fabuloso, mi compañero, ¿Se excelente. complicó? No, bajó a pagar al la hospital y hizo un paro cardíaco. Hizo una embolia pulmonar masiva de ende. Antes de resucitarla, le pidieron
a mi sobrina que tenía que pagar para, que era epinefrina probablemente, para resucitarla. Eso es bárbaro. Para mí eso es algo bárbaro. Y eso se debe de prohibir y se debe revisar lo que Pero pasa eso no allí. se puede legislar, doctor, No. eso va en cada... ¿Pero y cómo te va a Pero, decir? bueno, pero una gente pasa, pero, de Julito, que pero- dame un depósito para darte masaje cardíaco, Sí, es una pero locura. pasa y pasó y pasa con frecuencia. No, pues es una barbaridad. La otra parte, Hace unos días un señor se metió en el baño y estaba sufriendo intoxicación por monóxido de carbono. Estaba en la Abraham Lincoln. Lo llevaron a la unidad a la sanitaria de Ney Arias Lora. Hoy eso te coge 3 horas llegar allá. Tenía una clínica al lado. O sea, cada traumatizado no puede ir al Darío Contreras. Doctor, Ya no es por posible. por ejemplo, es la famoso. otra parte que hay que preocuparse. preocupante, 2 partes. Señor, aquí se mueren mucha gente jóvenes, y aquí no hay unidad de trasplante de órganos. Aquí No hay. En riñón e hígado. Riñón y hígado, punto. Pero aquí no hay de corazón, de córnea, de pulmones, sí, pero de pulmones, pero ¿en córnea se compra. en qué cuantía la hay? Porque no es que la hay, ¿en qué cuantía? Por ejemplo, a mí se me muere un paciente en emergencia en los Estados Unidos. Inmediatamente, lo primero que tengo que hacer es llamar a trasplante. Y ellos vienen, recogen si califica, toda la información y cogen ese órgano. Entonces, estamos perdiendo Y eso. todo el mundo está autorizado ya. Bueno, Por ley. cuando tú vas a sacar tu licencia, tú tienes que determinar Que decir si tú eres donante o no. Si eres donante Bien. o no. La otra parte, Hay algunos países Oye, como, la tercera. algunos países como Colombia donde todo el mundo es donante, a menos que tú tengas un documento Que diga especial que no. que diga que no. Por eso el avance en Colombia. del trasplante. dos partes más, mira. Y eso tú lo sabes. La mayoría, el gran porcentaje de la gente rica de este país no se ve aquí. No. No. O sea, de enfermedades Se va. Sí. se va. Tienen seguros internacionales y vuela y no se ve aquí. Entonces, fíjate, hay un fenómeno. Cuando yo hice mi pasantía en Gulf and West, en la Central Romana, y Bludor, que era el presidente de la compañía, se murió en el avión. nos mandó a los 3 médicos criollos a estudiar a los Estados Unidos. Decía, si a mí me da un infarto, ¿quién me va a cuidar en esta Y así clínica? le pasó. Y así le pasó. Entonces, la gente cree, aquí hay que tener, aumentar de que la persona crean en lo que se está haciendo en este país. Bien. ¿Me entiendes? Porque no hay tiempo para volar con un infarto, no hay tiempo para volar con un derrame cerebral. Y la otra es la cantidad de criollos que hay en este país, en los Estados Unidos, que no vuelven a este país, no vuelven. Por Porque ejemplo, no tienen seguro. porque el Medicare no se lo cubren aquí. Ah, Entonces, eso hay que crear hospitales que la comisión, lo que llama el Joint Commission, apruebe para que esa gente venga y se vea Y aquí. le paguen aquí Y le al paguen seguro. aquí. Eso lo Bien. maneja el Departamento de Estado americano. Aquí Bien. se hizo un intento con Sedimat cuando el cardenal todavía dirigía el Consejo de Administración. Eso tomó 3 años y quedó inconcluso. bien. Señores, el doctor Frías y el doctor Hanna no se van. Vamos a una pausa.